that blood sample in about 5 seconds. Okay. Hey, hola y bienvenidos a Watch Mojo Español. Yo soy G y hoy veremos 30 cosas aterradoras e inquietantes que fueron encontradas en escenas de crímenes violentos. What's this? Vajilla apilada. And each new assault led to ever-increasing fear in thousands of family homes. El Golden State Killer era un maestro del terror psicológico y su arma distintiva más escalofriante eran las vajillas. Después de irrumpir en las casas y atar a sus víctimas, el asesino apilaba platos de cerámica o tazas de té en las espaldas de los hombres atados y luego les susurraba un ultimátum aterrador. Si escuchaba moverse los platos, mataría a todos los que estaban en la casa. Cuando la policía llegaba, generalmente las pilas de porcelana seguían en pie sobre los hombres, un testimonio silencioso de las horas de terror que tuvieron que soportar. Es un detalle inquietante que resalta el control sádico que Joseph DeAngelo ejercía sobre sus víctimas, convirtiendo objetos domésticos en instrumentos de miedo. He had an MO, and that was he would place these plates on the back of the husband and tell the husband, if I hear these plates rattle, I'm going to kill your wife and I'm going to come back in here and I'm going to kill you. Cinta de audio. I'm going to tell you in detail why you have been kidnapped, what's going to happen to you, and how long you'll be here. David Parker Ray no era solo dueño de la llamada Toy Box, incluso tenía una cinta introductoria. Los investigadores descubrieron una cinta que les ponía a sus víctimas secuestradas cuando recuperaban la conciencia. En esta, la voz tranquila y distante de Ray explicaba exactamente dónde estaban y qué estaba a punto de suceder, detallando los horribles dispositivos que iba a tener que soportar. Si bien la cinta en sí es inquietante, la forma burocrática y casi profesional en que explicaba sus planes sádicos la convierte en una de las pruebas de audio más aterradoras que se hayan recuperado. That is scary. Did you hear that voice? He recorded that tape in July 23rd, 1993. I can't imagine how many women heard that tape. Sábanas moradas y tenis Nike. This video reveals the scene that unfolded when the first responding deputies entered the house. As soon as I opened up that door, I was just overcome with the smell of decomposing bodies. Cuando la policía entró en la mansión rentada de la secta Heaven's Gate, encontraron 39 cadáveres, pero lo que resultó verdaderamente inquietante fue lo uniforme que era la escena. Cada miembro traía una camiseta negra y pantalones idénticos, y estaban cubiertos con sudarios morados cuadrados. Lo más famoso es que todos llevaban Nike Decades blancos y negros recién comprados. La naturaleza impecable y ordenada de la escena, con las víctimas dispuestas en literas como si estuvieran durmiendo, creó un cuadro surrealista de muerte masiva. Every room that you would go into, there were more bodies. Trajes de payaso. Gacy was considered an upstanding key member of his small community. He was popular and involved in politics. At weekends, he would even dress as a clown and perform for children at parties and at local hospitals. A John Wayne Gacy se le recuerda como uno de los asesinos más engañosos de la historia, pues se hacía pasar por un pilar de la comunidad mientras ocultaba 29 cadáveres en su casa. Durante el registro de su hogar, los investigadores encontraron trajes hechos a la medida para su alter ego, Pogo el payaso, y aunque no era ilegal, encontrarlos en el mismo lugar en donde fueron asesinados y enterrados decenas de jóvenes le dio un toque de ironía de pesadilla a la historia. También consolidó para siempre en la conciencia pública el aterrador arquetipo del payaso asesino. There's just something horrifically sinister and monstrous about this figure of Pogo. Just an element that raises Gacy to the level of a kind of mythic American monster. La nota de rescate. Did the handwriting look familiar to you at all? Had you seen it ever before? No. I feel like the listen carefully is very distinct and I've never really seen that. El asesinato de JonBenét Ramsey, de 6 años, es famoso por varias razones, entre ellas la extraña nota de rescate. La policía encontró una nota de 2 páginas y media en la que se exigía la cantidad extrañamente precisa de $118,000. Y lo que hace que esto sea más espeluznante es que fue escrita en un bloc de notas que se encontraba en la casa. La idea de que el intruso se quedara ahí el tiempo suficiente para redactar un manifiesto incoherente mientras la familia dormía arriba es
es profundamente inquietante. Por supuesto, hay una teoría aún peor, que fue la propia madre de JonBenet quien le escribió e inventó una historia de secuestro para encubrir un crimen o un accidente. You will withdraw $118,000 from your account. I have never seen a ransom kidnapping that asks for such a specific amount of money. Muñecas momificadas. In Russia, the mere mention of the name Anatoly Moskvin still elicits responses of horror and disgust amongst its citizens. En el 2011, la policía rusa hizo una redada en el departamento del historiador Anatoly Moskvin y encontró lo que parecía una colección de muñecas antiguas de tamaño humano. Llevaban botas hasta la rodilla y vestidos, y sus rostros estaban envueltos en tela, pero al observarlas más de cerca, se descubrió que eran los cuerpos momificados de 26 niñas que Moskvin había desenterrado de cementerios locales. Vivía con ellas, les organizaba fiestas de cumpleaños e incluso instaló cajas de música en sus cavidades torácicas. Based on what we now know, is he good, evil, or just insane? Perhaps he is all of the above, and the better question is, how much of each is he? La cocina. There's a pot on the stove. I think I might have even said to Scotty, I'll give you one guess where the head is. Catherine Knight se convirtió en la primera mujer australiana condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, y la escena del crimen explica por qué. Cuando la policía llegó a la casa de su pareja, Jan Price, encontraron su cuerpo colgando del marco de una puerta, pero el hallazgo más grotesco fue en la cocina. En la estufa, la policía vio una olla caliente, miraron dentro y vieron la cabeza de la víctima viéndolos fijamente, cocinándose junto con unas verduras. Cerca había 2 platos con los nombres de los comensales, pues Catherine tenía la intención de servirles a John a sus propios hijos. On the table there was a couple of plates that had meals where he prepared vegetables and meat cooked, sitting there. Desagüe tapado. So I said, well, let's have another haul around inside the drain, get anything else that's in there. And the scenes of crime officer that I had with me managed to pull out 3 or 4 pieces of flesh, each about 4 inches long, 1 inch wide, and 3 little bones. En 1983, los vecinos del número 23 de Cranley Gardens, en Londres, se quejaron de unas tuberías tapadas y cuando un plomero abrió el desagüe, no encontró cabello, sino carne y huesos pequeños. Cuando se confirmó que era humana, el plomero rastreó su origen hasta el departamento de arriba, y este macabro hallazgo llegó a la policía directamente a la puerta de Dennis Nielsen. Resultó que había estado tirando los restos de sus víctimas por el inodoro durante meses, hasta que las tuberías finalmente se atascaron por la presión. He said it's human, and he said by pure luck you've brought me a piece of neck, off the neck, and your victim has been strangled. He said there's a clear ligature mark on this piece of flesh. Las M Ladies. Appallingly, the video showed in vivid detail the depths of depravity that Lake and Ing indulged in. Leonard Lake y Charles Ing fueron los responsables de una macabra ola de asesinatos en California en las que mataron entre 11 y 25 personas. Cuando la policía registró la remota cabaña mazmorra de Lake, encontraron una horrible serie de cintas de video etiquetadas como M-Ladies, en las que ambos atormentaban psicológica y físicamente a numerosas víctimas. El hallazgo de estos videos transformó el caso de una investigación policial a una pesadilla documentada de sadismo. That brings it to a whole new level. It was on a horrific level why you would want to tape this stuff. But if you view those tapes, they're quite disturbing. El muro de fotos. I was watching the news and I was like, damn! I was with the Grim Sleeper. Cuando la policía arrestó al llamado Grim Sleeper, Looney Franklin Jr., encontraron varios recuerdos en su garage, en donde había más de 1000 fotos y cientos de horas de video que mostraban a Franklin con mujeres en diversos estados de inconsciencia o miedo. La policía se vio obligada a hacer públicas 186 de estas imágenes en un intento desesperado por identificarlas. El enorme volumen de la colección era un indicador escalofriante de cuánto tiempo había estado operando en las sombras. He lived on 81st and Western, and that was the epicenter of where all the murders took place. Número 20. Medias. It would have made a frightening Hitchcock thriller if the crimes hadn't been real.
A killer was stalking Boston women. El caso del estrangulador de Boston ha sido controversial durante mucho tiempo en la literatura estadounidense del true crime. El autor asesinó a 13 mujeres en el área metropolitana a principios de los años 60. Aunque a menudo se ha culpado a un hombre llamado Albert DeSalvo, sigue estando en duda. El estrangulador se ganó su apodo por su modus operandi, que consistía en estrangular a sus víctimas con medias de nylon. A menudo se encontraban estas prendas en las escenas del crimen, y algunas salieron en fotografías. Quizá el caso más famoso fue el de Joan Graff, la penúltima víctima del estrangulador. Look, even the tile is falling apart. En el lugar se encontraron medias de nylon, y en palabras del escritor Gerald Frank, dijo que estaban atadas de tal manera que eran un elaborado y vaporoso moño, como si fuera la corbata de un payaso de circo. Número 19. Las cintas de Ricardo López. This is being sent off tomorrow, probably. Well, actually, technically today. If and when I feel great about it. Quizás más conocido como el acosador de Bjork, Ricardo López era un exterminador de plagas que se hizo tristemente famoso por su obsesión con la cantante islandesa. En 1996, se indignó porque Björk estaba en una relación y le envió un paquete explosivo a su residencia en Londres. El psicópata llevó un registro diario en video, en el que detallaba sus métodos y motivaciones. Grabó más de 20 horas de metraje, repartidas en 11 cintas, cada una de las cuales duraba 2 horas aproximadamente. En la última se quitó la vida ante la cámara. Los vecinos informaron de un olor a podrido que procedía de su departamento. Donde los agentes de policía descubrieron las cintas. También informaron a Scotland Yard sobre el artefacto explosivo, que fue encontrado y detonado de forma segura. Número 18. Una advertencia manuscrita. On June 12, 1977, 8-year-old Lori Farmer, 9-year-old Michelle Gousset, and 10-year-old Denise Milner set off for camp, but never came home. En la mañana del 13 de junio de 1997, se encontraron los cadáveres de 3 niñas exploradoras cerca de las duchas del campamento Scott de Oklahoma. El lugar fue evacuado inmediatamente y los investigadores descubrieron varias pistas, como una linterna y una huella de sangre. Agent Linville also found tape and plastic material used to cover the flashlight lens, 2 photographs of women, a red pair of lace panties, and the glasses taken from the counselor's tent in Kiowa Unit. Pero una pista mucho peor fue enviada al campamento Scott menos de 2 meses antes de los asesinatos. Una consejera descubrió que habían tirado sus pertenencias, así como una nota manuscrita que decía: tenemos la misión de matar a 3 niñas de la tienda 1. Se la llevó al director del campamento, pero se desestimó como una broma y no se tomó ninguna medida. Hasta la fecha, los asesinatos siguen oficialmente sin resolver. It will probably never be brought to an end because of people and their opinions and the way they think. Número 17. La carta del hijo de Sam. I want you to go out and kill. Kill! 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 David Berkowitz, también conocido como el hijo de Sam, aterrorizó a Nueva York a mediados de los años 70, matando e hiriendo a muchos con su revólver calibre 44. El 17 de abril de 1977 cometió el doble asesinato de Valentina Suriani y Alexander Isa, lo que elevó a 5 el número de cadáveres. Hasta ese momento se le conocía como el asesino del calibre 44. Sin embargo, eso cambió cuando las autoridades encontraron una nota manuscrita de Berkowitz, en la que no solo se burlaba de las autoridades, sino que también se identificaba como el hijo de Sam. La carta es increíblemente terrorífica, no solo por su contenido burlón, sino también por sus frecuentes faltas de ortografía, errores gramaticales y naturaleza incoherente. Nos da la visión de la mente perturbadora de su autor.
not right, but that somehow this had some kind of plan. Número 16. Una tétrica muñeca Hello Kitty. El 17 de marzo de 1999, una hostess llamada Fan Man-ji fue secuestrada por el miembro de una tríada, Chan Man-lok, en represalia porque le había robado la cartera. La llevó a un departamento y la retuvo durante un mes, en la que la obligaron a sufrir dolencias extremas, que finalmente la llevaron a la muerte por conmoción cerebral. Los captores se deshicieron de su cuerpo de forma espeluznante, ya que colocaron parte de sus restos dentro de una enorme muñeca sirena de Hello Kitty, donde permaneció varias semanas. Con el tiempo, uno de sus captores, agobiado por la culpa, acudió a la policía y condujo a los oficiales a la escena del crimen. Fue ahí donde encontraron la muñeca con restos humanos. Número 15. Las fotos de BTK. The three photos are of a woman's dead body. The driver's license belongs to Vicky Wegerly, killed in her home in 1986. Tras al menos 10 víctimas y muchos años, el asesino BTK, Dennis Rader, fue finalmente capturado el 25 de febrero del 2005. Prácticamente todos los lugares que frecuentaba se convirtieron en escenas del crimen, incluida su iglesia, casa y negocio. En los 3 lugares, los investigadores encontraron pruebas inquietantes de sus crímenes. He had dolls that he used to help facilitate his imagination, and he would experiment. Rader había tomado fotografías de sus víctimas en diversos estados de angustia y descomposición, y las guardaba en los lugares antes mencionados. Las macabras imágenes sirvieron como prueba irrefutable de su culpabilidad y ayudaron a conseguir una condena y una pena de 10 cadenas perpetuas consecutivas. I always had the tripod, and so I rigged that up, and lo and behold, I could take pictures of myself. Número 14. Huellas en la nieve. Es raro que una víctima encuentre pistas en las que será su próxima escena del crimen, pero ocurre. Por ejemplo, los tristemente famosos asesinatos de Hinta Kaifek, un caso muy espeluznante y notorio en el que un desconocido mató a 5 miembros de la familia Gruba y a su ama de llaves, la noche del 31 de marzo de 1922. Por desgracia, hubo muchos presagios a los que el patriarca Andrea Gruba no hizo caso. Entre ellos, ruidos en el desván y un periódico de Múnich que pensó que se le había caído al cartero. Pero la pista más espeluznante era un conjunto de huellas humanas en la nieve que iban del bosque cercano a la granja. Ahora se cree que tal vez le pertenecían al autor que acabó con la vida de la familia. I'm coming down. Número 13. Pentagramas. Why did you kill those people? No comments. No comments. I cannot answer it at this time. Richard Ramírez, más conocido como el acechador nocturno, tenía una extraña fascinación con los pentagramas. Se sabe que se dibujó uno en la mano durante su comparecencia inicial ante el tribunal, pero esa no fue la primera vez que la policía encontró el símbolo en este caso. El 29 de mayo de 1985, Ramírez agredió a las hermanas Mabel Bell y Florence Lang en su casa. Tras el ataque, robó el labial de Bell y dibujó 2 pentagramas en las paredes del dormitorio. He just left so much destruction and lives. But the thing that was so frightening about it from like the public's point of view, remembering back then, was that it was also random. Continuó con ese modus operandi cuando atacó al matrimonio conformado por Peter y Barbara Pan la noche del 18 de agosto. Tras dispararles a ambos, tomó un labial y dibujó un pentagrama en la pared del dormitorio, junto con la frase Jack the Knife. I think she was spared because he said, "Get on your hands and knees and say you love Satan." And she said, I just looked in the eye and says, "No. I will not do that. I believe in Jesus Christ." Número 12. Escritos sangrientos. Aunque la familia Manson se hizo conocida por haber matado a Sharon Tate, su verdadero recuento de víctimas es mucho mayor. Durante el verano de 1969, asesinaron a 9 personas, aunque se sospecha que fueron más.
En 3 de estas escenas del crimen escribieron diversos mensajes con sangre de las víctimas. Tras asesinar a Gary Hinman, un miembro escribió la frase "cerdito político" en la pared. En la infame escena del crimen de Tate, Susan Atkins escribió "cerdo" en la puerta principal. El último mensaje, y quizá el más famoso, fue en la escena de la Bianca. Patricia Krenwinkel escribió las frases "muerte a los cerdos" y "helter skelter". Esta última frase estaba mal escrita y se convirtió en el título del libro de referencia de Vincent Bugliosi y Kurt Gantry. Número 11. Un bote de ácido. A 57-gallon vat filled with acid. Jeffrey Dahmer es sin duda uno de los asesinos más tristemente famosos en la historia de Estados Unidos, y su nombre es sinónimo de maldad. Acabó con 17 vidas entre 1978 y 1991, y los crímenes más famosos ocurrieron en su departamento de Milwaukee. A menudo le hacía cosas indescriptibles a los cuerpos de sus víctimas y utilizaba grandes cantidades de ácido para lograr sus grotescos objetivos. Poco después de capturar a Dahmer, los investigadores encontraron un recipiente de más de 200 litros en un rincón de su hogar. Dentro había una potente solución ácida y los restos de 3 personas. Pero este solo fue uno de los muchos objetos tétricos que se llevaron de ese lugar. Como declaró el médico forense a cargo, fue más como desmantelar el museo de alguien que una escena del crimen. I wish it would go away. I wish there was some way to completely get rid of the compulsive thoughts, the feelings. Número 10. Cabello no compatible. El cabello del que hablamos en este número en realidad no era del criminal asociado con el caso, Ted Kaczynski, también conocido como el Luna Bomber. For nearly 2 decades, a mathematical genius with delusions of single-handedly destroying industrial society planted or mailed powerful bombs to unsuspecting, innocent victims. En este caso, Kaczynski plantó el cabello que había encontrado en el baño de una estación de autobuses, dentro de un paquete explosivo para así despistar a las autoridades. We knew we were dealing with a disgruntled genius. We just didn't know how smart or how angry he truly was, or how far he'd go. Aunque el cabello no le pertenecía a Luna Bomber, utilizar los mechones de otra persona de esta forma no solo es asqueroso, sino también espeluznante. Imagina la posibilidad de que la policía vaya a buscarte a tu casa porque estás involucrado con un loco en un caso tan peligroso. He was given 4 life sentences plus 30 years. He would never be eligible for parole. Número 9. Mensajes en un machete. No hubo duda de las intenciones de Prince Hepburn después de que el informe forense de la escena del crimen llegara del laboratorio. After just over an hour of deliberations, a jury has determined that Prince Hepburn is guilty of killing his girlfriend Nellie Brown Cox 2 years ago. Esto se debe a que dejó el arma homicida con un par de mensajes muy específicos para su víctima y a quien planeaba atacar. El lugar donde Hepburn asesinó a su novia se encontró un machete ensangrentado con la frase "Esto es lo que le pasa a los infieles" sobre la hoja. Del otro lado estaba el mensaje para la víctima potencial. Ese es el nivel de morbo que solo suele verse en películas de terror, pero en este caso fue muy real. When the verdict was handed down, Hepburn appeared calm, the same way he had appeared throughout the trial. Número 8. Cartas de tarot. Los francotiradores de Beltway aterrorizaron la zona de Washington, D.C. allá por el 2002, con rifles de larga distancia para maximizar las frías distancias entre ellos y sus víctimas. Go. John Allen Muhammad y Lee Boyd Malvo utilizaron diferentes cartas durante su oleada de terror, pero un momento especialmente escalofriante fue tras el tiroteo del 7 de octubre contra Aram Brown. Ambos dejaron la carta de la muerte en la escena del crimen, con las palabras "no entregar a la prensa", "para usted, señor policía" y "llámenme Dios". Leads that once didn't mean anything started to bring the case together. Fue espeluznante y profundamente inquietante, por no decir otra cosa. I mean, I was a monster. If you look up the definition
I mean, that's what a monster is. I was a ghoul. I was a thief. I stole people's lives. Número 7. Una súplica mortal. The random savagery of the lipstick killer didn't jibe with a city known for its strong, safe neighborhoods. El caso judicial del asesino del lápiz labial, William Hirons, fue un desastre, con una acusación incoherente, trabajo policial ineficiente e ilegalidades bajo la mesa. It was then, with his own lawyers encouraging him, that he stopped fighting and decided to take the rap for 3 murders he did not commit. Hay quienes opinan que Hirons ni siquiera era el famoso asesino en serie que dejó un espeluznante mensaje en la escena de un crimen. Estaba garabateado en la pared del departamento de una víctima y decía: por el amor de Dios, atrápenme antes de que mate a más, no puedo controlarme. Finalmente fue condenado a cadena perpetua por 3 asesinatos, aunque murió en prisión manteniendo que había sido obligado a confesar. He insisted he had confessed solely to save himself from the electric chair, not because he was guilty. Número 6. Legos. El asesinato de Lucille Johnson en 1991 destacó por la multitud de legos esparcidos en la escena del crimen. Investigators say it took them 23 years to catch a break in this cold case. The game-changing clues, new DNA evidence, and Lego toys that were found at the crime scene. Además, los resultados de ADN realizados muchos años después llevaron a las autoridades a creer que el asesino de Johnson, John Sansing, había llevado a su hijo con él. Investigators say it was Sansing's son's fingerprints found on the Lego toys, placing the child at the murder scene. That young child has been tormented with these visions all these years. Como resultado, tenemos la imagen mental de que el hijo de Sansing estaba jugando inocentemente mientras su padre estaba cometiendo un acto verdaderamente atroz. Occasionally, we run into individuals who are evil. The individual that is being charged with this crime today can only be described as that. Número 5. Licencia de manejo. David Kalak no se disculpó tras asesinar a su exnovia en el 2014, hasta el punto de que publicó su grotesca obra en internet. He was drinking beer while police were hunting for him and talking about his dead girlfriend as if she was still alive. La prensa lo conoció como el asesinato de 4chan, después de que Kalak subiera fotos del crimen y un texto en el que aparentemente se lamentaba así: es mucho más difícil estrangular a alguien hasta la muerte de lo que parece en las películas. Además, escribió mensajes por toda la casa, entre ellos malas noticias en las persianas y ella me mató primero en una foto enmarcada. Por último, garabateó una frase contundente en la licencia de manejo de su ex que decía simplemente muerta. And in his confession note, Kalak also said, quote, running from the cops was so much fun. Then he signed his initials DK. Número 4. Una macabra promesa. Puede que actualmente viva bajo un seudónimo, pero la mujer nacida como Mary Bell tiene la horripilante distinción de ser la asesina más joven de Gran Bretaña. Oh, she was wicked. She was. I think there's no question about it. Era todavía una preadolescente cuando estranguló a la primera de sus 2 víctimas en 1968. Según todos los indicios, su vida familiar estaba llena de traumas y malos tratos a manos de su madre, y mostró un comportamiento problemático y peligroso durante algún tiempo antes de matar a su primera víctima, Martin Brown. She was deeply embedded in a sort of petty crime environment, an environment in which violence against each other was something that was almost acceptable and the norm. Más tarde, Bell y un cómplice no solo acosaron a la madre de Brown antes del funeral de su hijo, sino que dejaron notas burlonas para la policía en una guardería cercana que destrozaron. Una de ellas decía: asesino para poder volver. The general tenor of these notes was to tease and provoke the police because the police weren't making any progress. Número 3. Dispositivos espeluznantes. Dean Corll fue un famoso asesino en serie conocido por varios apodos, entre ellos el flautista de Hamelin y Candyman. Dean Corll earned the nickname the Candyman because his younger days his family owned a candy company, a small candy company located in the Heights. And he often gave candy away to kids in the neighborhood. La metodología de Corll era brutal e incluso tenía un par de jóvenes cómplices que lo ayudaban a atraer, torturar y asesinar a sus víctimas.
Estas solían ser esposadas a una tabla de madera y Curl los maltrataba antes de su muerte. Esta fue la tabla de tortura que se encontró en la escena cuando Candyman encontró la muerte a manos de uno de estos cómplices antes mencionados, Elmer Wayne Henley. Elmer Wayne Henley's trial was a media circus. The only thing I can equate it to was his O.J. Simpson trial without the television in the courtroom. Número 2. Códigos. Un código es un mensaje que está deliberadamente disfrazado y sirve para transmitir un mensaje oculto. A lo largo de los años han existido varios asesinos que se han comunicado en clave, sobre todo el Zodiaco. It's okay. It's all gonna be okay. El caso de Ricky McCormick es otro en el que intervienen códigos y que también sigue sin resolverse. En este caso, el mensaje se encontró en el cuerpo de las víctimas tras hallarse sus restos en un maizal de Missouri, el 30 de junio de 1999. Within Ricky's pockets were 2 pieces of paper, both filled with seemingly random letters and punctuation that local police had no chance of being able to decipher. Al momento de subido este video, el FBI sigue buscando activamente la ayuda del público para descifrar el mensaje, ya que se cree que en él se encuentra la pista de la identidad del asesino de McCormick. The head of the CRRU says, "We are really good at what we do, but we could use some help with this one. Breaking the code could reveal the victim's whereabouts before his death and could lead to the solution of a homicide." Aún no llegamos al final, pero ya casi. Solo asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, vayamos al final. Número 1. La casa de Ed Gein. Dejamos a tu elección qué parte de la casa de Ed quieres que entre en el primer lugar, porque era literalmente una casa de los horrores. He'd reverse the normal process of trash disposal, and instead of taking all his garbage to the dump, would go to the dump and bring it into his house. El horror de los crímenes de Gein conmocionó al mundo y sirvió de inspiración para numerosas representaciones de su vida en películas de terror igualmente horripilantes. Su casa estaba llena de muebles y otros objetos fabricados con restos humanos. He knows how to slaughter animals, he knows how to prepare carcasses. He's from a community that's very much into its hunting and its fishing. So at some point, reality and fantasy are going to collide. Es casi demasiado para asimilarlo. Un cuadro absurdamente horrible e inolvidable de la depravación humana de uno de los casos más notorios de todos los tiempos. Ed Gein's farmhouse was the habitation of a literal ghoul. Somebody who had been living amidst these horrific relics of human dismemberment. It was a madhouse. I didn't mean to shoot you. It was an accident. Who are you kidding? This was no accident. It was an execution. ¿Cuál te parece el más inquietante? ¿Tú estás de acuerdo con nuestras selecciones? Cuéntalo en los comentarios y no olvides ver estos otros videos originales de WatchMojo Español.